¿Qué pasó con Dynamo después de Mega Man X6? Durante los sucesos de la saga de Mega Man X, pudimos conocer a una serie de personajes muy interesantes, entre los que tuvimos a compañeros bastante carismáticos, como era el caso de Alia o de Iris, también a aliados poderosos, como era el caso de Zero o Axel, y también pudimos conocer a varios villanos que nos darían muchos problemas. Pero sin lugar a dudas, uno de los más recordados y memorables es Dynamo, un Reploid con características bastante peculiares, motivo por el cual es uno de los pocos villanos que apareció en más de un videojuego, y sin embargo, jamás se nos explicó qué fue de él luego de Mega Man X6. ¿Cuál fue el destino final de este interesante personaje? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: en esta serie de videos analizamos el comportamiento y la jugabilidad de diversos títulos, pero también exploramos el mundo y el lore de su historia. Sin embargo, las teorías y opiniones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Dynamo es un Reploid que apareció por primera vez en el videojuego Mega Man X5, y se dice que él fue contratado por Sigma, con el objetivo de ayudarle en sus terribles planes, los cuales incluían esparcir el virus Sigma y también sabotear la colonia espacial Eurasia. Por lo tanto, debemos considerar algo muy importante en cuanto al carácter y la personalidad de este personaje, pues ciertamente Dynamo no era un Maverick como los otros. En otras palabras, él no seguía a Sigma por convicción propia, sino que lo hacía porque le estaban pagando, pues Dynamo era nada menos que un mercenario. Si bien es cierto, Dynamo tenía grandes capacidades y era muy poderoso e inteligente, lo cierto es que él jamás pensó igual que Sigma, y la única razón por la cual le apoyaba era porque éste le había pagado una gran suma de dinero. Durante los eventos de Mega Man X5, Dynamo llegaría a enfrentarse directamente con X y con Zero, y si bien es cierto este personaje era muy poderoso, jamás podría igualarse al legendario X con un potencial infinito, ni tampoco a Zero, quien podía aprender y hacerse cada vez más poderoso, también sin límite. De esta manera, Dynamo terminaría siendo derrotado por estos dos heroicos personajes. Es entonces cuando sucedería algo bastante extraño, algo que no suele suceder en la saga de Mega Man X, y es que ciertamente Dynamo, en lugar de dar su vida en estos combates, decide escapar mientras aún podía hacerlo. Sin lugar a dudas, esto es algo que lo diferencia de cualquier otro personaje de esta saga, ya que la mayoría de los Maverick contra los que X y Zero se enfrentan son seres completamente perturbados y que están dispuestos a morir luchando por sus retorcidos ideales. De hecho, si nos damos cuenta, cada vez que X se encontraba con un nuevo Maverick, él le proponía una solución pacífica, pidiéndole que por favor no luchen. Sin embargo, estos iban desesperadamente a la batalla con la intención de acabar con X o morir en el intento. Sin embargo, en el caso de Dynamo, vemos que esto no sucede en absoluto, sino que en el momento en que él se da cuenta de que X y Zero son más poderosos que él, decide escapar de inmediato, manteniendo su integridad por encima de todo. Ciertamente Dynamo cometió crímenes terribles, siendo el peor de todos el haber lanzado la estación Eurasia contra el planeta Tierra, lo cual causó una devastación tremenda en toda la raza humana. Sin embargo, él no lo hizo por convicción, ni tampoco porque odiara a los seres humanos. De hecho, si nos damos cuenta durante todos sus diálogos, veremos que Dynamo realmente no tiene nada en contra de X ni de Zero, algo muy diferente a lo que sucedía con Sigma y los otros Mavericks, quienes literalmente querían destruirlos. Sin embargo, si es que Dynamo hizo todas esas cosas, fue simplemente por su propia conveniencia. En un diálogo dentro de Mega Man X5, este personaje nos dice lo siguiente: te voy a dar un pequeño consejo. Tú, Sigma, todos son siempre demasiado calientes cuando pelean, pero yo no. Yo soy el más fresco y el más sabio de todos ustedes. Si no puedes entenderlo, entonces tendré que enseñarte. Ven y lucha conmigo. Así pues, si bien es cierto Dynamo se nos presenta como un personaje bastante osado y valiente, lo cierto es que él mismo se considera bastante inteligente y sabio, por lo cual no luchará una batalla en la cual sepa que será vencido. Así pues, luego de ser derrotado por X y por Zero, él decidió simplemente desistir de sus objetivos, tomando una decisión que otros Maverick jamás harían,
abandonar por completo a Sigma. Así pues, se puede decir que Dynamo al final de Mega Man X5 había abandonado por completo la causa de Sigma, ya que pensaba que era demasiado peligroso meterse con estas fuerzas tan poderosas. Por lo cual podemos saber que Dynamo era realmente un Reploid con una fuerza de voluntad bastante tremenda, ya que jamás cayó ante los engaños de Sigma, ni tampoco fue influenciado por el virus Maverick, sino que él simplemente actuaba con sus propias convicciones, constituyéndose como un Reploid bastante raro. Dynamo es inquieto y disfruta causando caos para mantener las cosas interesantes, por ejemplo pidiéndole a Sigma él mismo que le permita hacer caer la colonia espacial, ya que él simplemente se estaba aburriendo. En otras palabras, él lo hizo simplemente para sentirse bien, no porque odiara personalmente a los humanos ni a los otros Reploids. Por lo cual podríamos decir que Dynamo también está un poco loco. Así pues, podemos decir que luego de haber causado un gran caos y ser derrotado por X y por Zero, y darse cuenta que no podría vencer a X ni a Zero, Dynamo traicionó a Sigma, decidiendo escapar de sus adversarios, convirtiéndose de esta manera en uno de los pocos enemigos secundarios que logró sobrevivir al final de un videojuego. Pero, ¿qué pasó después de Mega Man X5? Pues ciertamente Dynamo volvería una vez más, pero esta vez como un jefe secreto. En otras palabras, él ya no participó directamente en las guerras ni en la batalla de Mega Man X6, sino que nos lo encontraríamos simplemente por casualidad. Recordemos que durante los eventos de Mega Man X6, nuestros héroes tuvieron que enfrentar a unos villanos bastante terribles, los cuales habían sido encabezados por Gate, el cual también había dispersado a la pesadilla de Zero. Es en uno de estos escenarios en los cuales podemos encontrarnos con este personaje, lo cual sucederá solamente si es que tomamos alguna ruta alternativa para llegar a algún lugar secreto. En este sitio Dynamo nos dirá lo siguiente, que él simplemente pasaba por ahí, buscando hacerse más fuerte al utilizar el virus pesadilla. Gracias a este simple diálogo, ya podemos hacernos una idea de cuáles eran los objetivos y las intenciones de Dynamo después de haber abandonado la facción de Sigma, pues Dynamo lo que deseaba era simplemente hacerse más fuerte. Él seguía siendo bastante ambicioso, y probablemente lo que él deseaba era obtener más poder y más riquezas, pues recordemos que este Reploid también era bastante ambicioso, por lo cual había sido sobornado o contratado muy fácilmente por Sigma, aparentemente a cambio de una gran suma de dinero. Así pues, Dynamo lo que realmente ambicionaba era tener un montón de dinero, y también un montón de poder. Es por eso que en Mega Man X6, él jamás prestó atención a la voluntad de Sigma, ni tampoco acudió a su llamado, sino que simplemente se puso a buscar algo que le beneficiara por su propia cuenta, en este caso, el virus informático de la pesadilla. La razón por la cual hizo esto, según nos dice, es para poder superar a X y Zero, pero tal como te dije, él realmente no tiene ningún odio hacia estos personajes, pero al ser alguien demasiado competitivo, también desea superarlos en algún momento, y si obtiene una posibilidad para incrementar sus poderes, seguramente la aprovechará. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con Dynamo después de los eventos de Mega Man X6? Pues ciertamente él continuaba con vida, pero lo que sucede es que simplemente él había decidido alejarse por completo de la guerra de Sigma, ya que pensó que estos eran rivales demasiado poderosos. Tanto Sigma como los Maverick eran seres demasiado fuertes y también demasiado peligrosos, por lo que Dynamo comprendió que no era muy buena idea quedarse en medio de esta batalla, ya que podría terminar siendo destruido por los Maverick Hunter, o incluso por el mismo Sigma. Sin embargo, luego de los delitos terribles que había cometido, Dynamo también era uno de los seres más buscados sobre el planeta Tierra, de modo que si las autoridades políticas lo atrapaban, seguramente lo juzgarían y lo condenarían a un castigo bastante terrible, por lo que a Dynamo lo único que le quedaba era vivir como un simple ermitaño, escapando de la sociedad y ocultándose, probablemente también trabajando como un mercenario para alguien que le pagara lo suficiente, y buscando, ante todo, hacerse cada vez más poderoso. Personalmente, considero a Dynamo como un personaje bastante interesante, y de hecho en un principio no me imaginaba que tuviera una personalidad y una historia tan interesante, y sin embargo vemos que se trata de alguien con una gran profundidad. Según su instinto de autopreservación y que siempre buscaba hacerse más fuerte, la verdad es que no me sorprendería nada
que hubiera sido capaz de sobrevivir incluso a las guerras élficas y se mantuviera vivo hasta los eventos desarrollados en Mega Man Zero, presentando la misma astucia y también algunas modificaciones especiales en su propio cuerpo. Si te gustó este video, activa la campana para que no te pierdas ningún video especial del mundo de los videojuegos. Yo soy Kenel y esto es Videojuegos Indie.